Muy bien, damos inicio a nuestra lección 2 de 16 del curso de Felicidad Ilimitada, FI. Recordemos en honor a la proporción dorada, áurea, 1.618. Entonces voy soltando cierta información para que los más curiosos, al escuchar este curso, digan, ¿qué será eso? Y se pongan a investigar y tengan que ver por qué la felicidad y FI pueden o no tener que ver. Yo espero que sí. Pero bueno, vámonos con la lección número 2. Ahora sí, vamos a empezar diciendo que vamos a ver el sentido del oído. Y así, a semejanza a la clase anterior, de manera fractal, vamos a ver que hay 4 palabras. La primera palabra es sordera, estar sordo. No escuché, ¿verdad? Entonces, el estar sordo sería el nivel 0. El nivel 1 sería, pues, oír. Lo tradicional, oír. Que tienes un pequeño nivel en donde ya empiezas a oír ciertas cosas. El siguiente nivel se llama escuchar, en donde cuando escuchamos es porque ya oímos con mayor atención, ¿no? Entonces podemos ya distinguir más cosas. Pero el último nivel, a falta de palabra, le puse entender, porque no es lo mismo estar sordo que oír, que escuchar y que entender. Entonces, en ese cuarto nivel, pues es muy importante, porque de nada nos sirve oír y escuchar si al final de cuentas no entendemos. Y por eso doy un ejemplo muy bonito, porque tiene que ver con otro idioma. Y bueno, pues si una persona es sorda de nacimiento, pues se va a perder de esos sonidos, no los va a poder escuchar, no va a poder entenderlos, no va a poder oírlos. Y a lo sumo puede sentir la vibración, que es cuando, por ejemplo, nos ponemos la mano en la garganta y al hablar escuchamos, o más bien sentimos las vibraciones de nuestras cuerdas vocales. Y pues entonces ese sería el nivel para las personas que lamentablemente por nacimiento o por enfermedad o accidente pues sean sordas y generalmente sordomudas, ¿no? Entonces hay una correlación entre no oír y no poder hablar, aunque algunas personas sordomudas han logrado aprender a incluso hablar, pero bueno, eso ya es otro nivel y otras cuestiones. Pero bueno, vamos entonces, ya que dimos este preámbulo del curso de Felicidad Ilimitada con respecto al tema de el oír, vamos a ver si esto nos puede ayudar a entender mucho más. Y por eso vamos a dar el ejemplo nuevamente de los idiomas, porque me desvié un poco, vi una persona por ahí y entonces es divertido ir dando una clase y al mismo tiempo ver a otras personas que se me quedan viendo, ¿no? Pero no pasa nada. Vamos a ver. Resulta que si yo les dijera "Domo arigato gozaimashita", como lo dije tan bajito y lo dije muy rápido, es muy probable que muchos de ustedes sí alcanzaron a oír, pero no a escuchar. Y entonces si lo digo en voz alta y más despacio, "Domo arigato gozaimashita", pues entonces ya pueden decir, mira, ya lo escuché mejor. Al principio lo oí, ahora lo escucho. Pero es muy probable que si ninguno de ustedes sabe japonés, pues entonces por más que lo oigan y por más que lo escuchen, siguen sin entender. Entonces ya ven la importancia tan enorme que tiene que ver el poder entender y el que uno de verdad pueda agradecer tener esa capacidad. Porque puedes tener el sentido del oído, puedes oír, puedes escuchar, pero si no eres capaz de entender, pues vamos a decir que es como estar en medio de un tráfico en donde hay muchísimos sonidos, ruidos, y pues es un caos y no puedes entender con claridad qué está pasando más que decir, estoy en un embotellamiento y hay demasiado ruido.
¿sí? Y entonces pues es incluso molesto. Entonces, pues con todos estos niveles o con este pequeño ejemplo de Domo arigato gozaimashita, que podríamos traducir como muchísimas gracias vuestra merced, en un sentido muy clásico del español, y bueno, pues lo estamos traduciendo del japonés, porque bueno, el gozaimashita tiene que ver con un grado de respeto hacia la persona a la que le estás agradeciendo. Entonces, pues bueno, podríamos dar ese posible significado de interpretación. Y sin embargo, no es el único, porque por ejemplo, vamos a decir que la mayoría de las palabras son polisémicas. Y uno dice, ¿qué es eso de polisémico? Bueno, pues que tiene múltiples significados. Entonces, busquen, por ejemplo, la palabra, busquen, por ejemplo, la palabra inteligencia y el RAE les va a decir que al menos hay 8 definiciones de la palabra inteligencia. Entonces, pues bueno, ¿qué queremos decir con todo este juego de estar sordos, de oír, de escuchar y de entender? ¿Qué tiene que ver con la felicidad? Bueno, pues la felicidad implica poder transitar por todos esos niveles. Puedes disfrutar de no oír, por ejemplo, cuando estamos dormidos, pues digamos que descansamos ese sentido en gran medida, no nos molesta tanto lo que está sucediendo afuera, nos introvertimos. Pero bueno, si hay suficientemente ruido afuera, pues entonces ya oímos qué está pasando y eso puede hacer que nos despertemos. Pero en general, el no escuchar también puede ser una etapa o un periodo de felicidad. Cuando estamos en silencio, hay personas que disfrutan mucho del silencio, de no escuchar, de no oír. Entonces, ese sería un primer nivel. Un segundo nivel, bueno, pues oír ya implica algo precioso, porque al menos empiezas a oír, y si se ponen atención, vamos a escuchar o a oír más bien, primero, que hay unos cantos de pajaritos por aquí, porque aquí en los viveros de Coyoacán, pues hay muchos pajaritos porque hay muchos árboles. Entonces, pues bueno, si ponemos atención podemos oír. Aunque ahorita ese ruido de avión que está pasando por allá no ayuda, pero ahí está. Ahí están, algunos pajaritos, ¿no? Y bueno, una cosa es oírlos y otra cosa es escucharlos para saber, oye, ese canto, ¿qué tipo de pájaro es? ¿Es un ruiseñor? ¿O es una tortolita? ¿O es una paloma? ¿O qué tipo de ave está haciendo ese sonido, no? Un cuervo, por ahí también hay cuervos. Entonces, pues bueno, escuchar es ya poder identificar qué tipo de ave lo está diciendo. Pero realmente entender... ¿se imaginan poder entender el idioma de las aves? ¡Qué maravilla! Y yo estoy seguro que muchas de las personas que viven fuera de la civilización humana del siglo XXI, de esas personas que aparentemente son incivilizadas, muy probablemente sí logren entender de alguna manera ese canto de los pájaros, ¿no? Porque allá hay una mayor conexión con la naturaleza. Y eso es lo que vamos a decir que la felicidad tiene que ver con esa capacidad de conectar. Si eres capaz de conectar, de entender al otro mediante silencios, murmullos, palabras y quizás incluso lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal puede decir muchas cosas sin usar palabras, pues entonces estaríamos entendiendo que la felicidad puede ir más allá de la música, ¿no? O sea, por ejemplo, la música es maravillosa, puede transmitir muchísimas emociones, es, como diría mi querido Schopenhauer, el idioma universal. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Vamos a volver a dar ejemplos de lo que estamos diciendo ahora con el caso de la música. Hay personas que están sordas a la música, es decir, no les interesa para nada la música. La música es algo que ni fu ni fa. Y literalmente el fa es una nota musical. Pero bueno, resulta que en el siguiente nivel hay personas que empiezan a oír música y empiezan a decir, mira, pues eso que estoy escuchando es música. Pero si les preguntas qué tipo de género musical es, qué instrumento es, etcétera,
pues muy probablemente digan, no, pues no sé, puede ser una flauta, puede ser un violín, puede ser una guitarra, no los reconozco, ¿sí? Entonces, solo el que escucha es el que llega al nivel de entender y decir, mira, sí puedo escuchar y distingo, por ejemplo, entre el sonido de un violín y el sonido de una viola, de un violonchelo o de un contrabajo. Entonces, ahí ese nivel de escuchar, pues estamos dándonos cuenta que el que no escucha la música probablemente no lo hace feliz. El que la oye, pues empieza a tener un cierto saborcito de la felicidad de la música, pero todavía no lo puede entender o saborear. Pero el que ya empieza a escuchar la música, esa persona ya empieza a tener una mayor felicidad, porque tiene un nivel de atención consciente mucho más elevado que las dos anteriores. Pero ¿qué pasa? Seguimos avanzando en el nivel del entendimiento musical. No. Eso es una maravilla espectacular, en donde uno puede no solo sentir la música, sino entenderla. Y entender la música a nivel, por ejemplo, intelectual, es algo espectacular, en donde puedes entender que la música tiene ritmo, que la música tiene melodía, que la música tiene armonía y que la música tiene al menos timbre. Es decir, esos 4 elementos básicos de la música ya los tienes conceptualizados. Y bueno, pues vamos a darlo también más a profundidad a este ejemplo. Tenemos personas que son intérpretes de música, es decir, que como escuchan la música han llegado a tener el deseo de poderla reproducir, de poderla interpretar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, aprenden a leer, por ejemplo, partituras, aprenden a tocar instrumentos musicales que les permitan, pues, interpretar eso que ellos quieren compartir, porque la música ya va más allá de solo escuchar de manera pasiva o un tanto activa, sino a ser todavía más activos, a incrementar el nivel de felicidad al ser intérpretes de la música. Pero entonces sigue el siguiente nivel. Y el siguiente nivel resulta ser un compositor de música. Porque una cosa es interpretar la música de alguien más y poderla interpretar adecuadamente o interpretarla no tan fielmente, porque bueno, por eso la música puede tener diferentes interpretaciones y habrá intérpretes que sean más virtuosos y más excelsos para poder transmitir las emociones que quiso hacer el compositor, y otra es el que tú seas capaz de producir tu propia música. Y eso tiene todavía un mayor nivel de felicidad, probablemente, porque pues estás dando a luz un hijo musical. Es decir, tienes esa necesidad expresiva, emocional, y tienes la habilidad técnica para poderlo transmitir a través de alguno o más instrumentos musicales, ¿no? Y bueno, pues si le agregas, por ejemplo, también letra, pues entonces estás incursionando en otras posibilidades, que sería la música lírica, es decir, de letras que utilizamos en un sentido, por ejemplo, los cantantes, ¿no? Entonces puede haber muchas vertientes de compositores musicales y también de intérpretes. Entonces, pues digamos que si con esta explicación estoy llegando a transmitirles que la felicidad es una escalera como de caracol que va subiendo, va ascendiendo en los diferentes niveles de no poder escuchar, de oír, de escuchar y de entender, pues entonces podemos ver que pues esta reflexión nos está invitando a no quedarnos en los primeros niveles, sino que subamos, que ascendamos, que busquemos escuchar la música, ser intérpretes de la música o incluso ser compositores de la música. Y si así lo realizamos, pues entonces nos vamos a dar cuenta que la felicidad de los músicos pues está justamente en no solo escuchar la música, sino también ser capaces de interpretarla o ser capaces de generarla. Entonces,
pues aquí ya nos daríamos cuenta y vamos a retroceder tantito a la clase anterior y veremos que la felicidad de los pintores, que son los que ven, pues bueno, disfrutan viendo pinturas, disfrutan imitando, copiando pinturas, pero también pueden disfrutar generando obras de arte que nadie más haya hecho, ¿no? Y eso pues nos lleva a las cúspides de los genios, ¿no? Entonces, así como hay dibujantes o pintores de hobby, pues también podemos tener dibujantes y pintores que son geniales, ¿no? Que llevan a un nivel extremo. Y lo mismo, habrá personas que somos legos o que nos divertimos un poquito con la música o la preferimos quizás solo sentir bailando. Y otra es las personas que a lo largo de su vida van aprendiendo a oír, escuchar y entender la música para después generar ejemplos de lo que ellos o ellas quieren transmitir a través de la música. Entonces, creo que por el día de hoy hemos terminado nuestra segunda lección de felicidad y esperemos que no solo nos hagan sordos y hayan apagado el video hace mucho tiempo, sino que en vez de solo oír, pues estén escuchando. Y obviamente los que están entendiendo lo que les estoy diciendo, pues obviamente van a estar afirmando junto conmigo que la música es genial o la pintura es genial, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden hacer muy felices. La felicidad de los pintores, pintar, la felicidad de los músicos, hacer música. Y así sucesivamente vamos a ver 14 sesiones más, con más cuestiones, que espero ayude a más y más personas a que descubran su felicidad, qué los hace feliz, cómo pueden ser más felices, ¿sale? Entonces, si les gustó este video, les voy a agradecer muchísimo que se lo compartan a alguien más que le pueda ser útil. Un amigo músico, por ejemplo. Cuídense mucho y nos vemos. Antonio Rada se despide. ¡Pac!